Bueno, siempre me da un poco de vergüenza empezar a hablar después de Pablo, que termina con un chiste y haciéndoos reír, y yo empiezo con la aridez de alguno de los temas. Pero bueno, entre todos vamos a hacerlo también divertido. Mi tema son los comités de ética asistencial, la herramienta que se ha descubierto ideal para todos estos problemas que ha planteado Pablo, para elevar el nivel moral de una institución. Empezó naciendo para resolver problemas éticos clínicos que abrumaban a los profesionales de la salud y que no contaban con recursos suficientes para tomar las decisiones más adecuadas. Seguramente que ustedes se acuerdan de esta chica, Karen Ann Quinlan. Les hago un resumen de su historia. En la noche del 15 de abril del año 75, la joven de 25 años, Karen Ann Quinlan, hija adoptiva de Joseph y Julia Quinlan, fue llevada por sus amigos inconsciente y en postura de decorticación al servicio de urgencias del Newton Memorial Hospital de New Jersey. Había permanecido sin respiración por un tiempo que se estimaba de 15 minutos. Las circunstancias exactas que llevaron a Karen a la parada respiratoria nunca fueron totalmente esclarecidas. En los análisis de sangre se detectaron barbitúricos y benzodiazepinas, pero en cantidades no muy grandes y no tóxicas. En los primeros días de su ingreso precisó la realización de una traqueotomía para colocarle un tubo para un respirador. Karen nunca recuperó la conciencia y a finales de mayo, un mes y medio más tarde, se le diagnosticó de un estado vegetativo persistente, un coma de passé que decían ayer en francés algún compañero. Durante los primeros meses, los padres de Karen, unos católicos devotos, mantuvieron la esperanza de la recuperación de su hija, pero una vez perdida esta, comenzaron a plantearse la posibilidad de retirar el respirador artificial y permitir que muriera. Se amparaban en la alocución del Papa Pío XII a los anestesistas en el año 57 y pensaban que era lícito retirar a Karen el respirador. Así pues, el 31 de julio del 75, Joseph y Julia Quinlan solicitaron a los médicos que desconectaran el respirador artificial de su hija Karen. El médico responsable lo comentó con otros colegas y con el servicio jurídico de la institución y concluyó que retirar el respirador y permitir la muerte de Karen era moralmente cuestionable y legalmente punible. El matrimonio Quinlan decidió, por tanto, acudir al juez para que nombrara como tutor a Joseph Quinlan con la expresa intención de ordenar posteriormente el cese de lo que consideraban medidas extraordinarias de soporte vital. Todos los trámites judiciales duraron en torno a bastantes meses, 10, 15 meses, se elevaron a la Corte Suprema y por fin consiguieron la tutoría de Joseph Quinlan y tomar la decisión de retirar el respirador de Karen. Si se sabe la historia, en el momento de retirarle el respirador se llevaron la sorpresa de que no se murió, sino que vivió 9 años más, en estado vegetativo persistente, sin recuperar nunca la conciencia, con una imagen como la que tenemos al lado de la lozanía de cómo ella era antes de tener el accidente. Pues así vivió un montón de años más tarde y murió por fin, creo recordar que por una neumonía, por una complicación respiratoria. ¿Por qué les cuento la historia de Karen al empezar esta sesión? Porque los juristas que intervinieron, las distintas instancias judiciales que fueron interviniendo en todo el proceso, concluyeron demandando, reclamando a las instituciones sanitarias que estos problemas trataran de resolverlas dentro de la institución sanitaria, que las instancias jurídicas con mucha frecuencia desconocen los términos, desconocen la gravedad de estos, pueden tener peritajes, pero que lo ideal sería que se creasen instancias que fueran capaces de resolver estos problemas dentro de los hospitales, dentro de los centros sanitarios. Esas instancias
resolutivas de problemas las conocemos hoy día como los comités de ética asistencial, a lo que se referían las cortes jurídicas de los Estados Unidos era a que hubiese grupos de personas, grupos de profesionales, comités que pudiesen resolver dentro de la institución, sin tener que acudir a instancias jurídicas, ser capaces de resolver los problemas que el hospital afronta con la toma de decisiones clínicas. Yo creo que lo ideal cuando surgen problemas como estos es evitar a los juristas, como ellos mismos reconocían, van a tener desconocimiento de los términos, van a alargar innecesariamente los procesos, va a haber fractura de la confidencialidad, porque el nombre y las circunstancias del paciente o la paciente van a correr por todas las salas, van a ser costosos, incluso económicamente, y al final nunca nadie se queda contento, ni los demandantes, ni los demandados, ni las compensaciones. Todo el mundo se queda pues muy a disgusto. Yo creo que la resolución a este tipo de conflictos no tiene que ser jurídica, tiene que ser por acuerdo, por un convenio, por un entendimiento de las personas que se impliquen y no que un juez venga a imponer lo que es correcto, lo que es incorrecto, a castigar a aquel al que él considera malo y a indemnizar a las víctimas, que algunas veces tampoco son totalmente víctimas. Entonces, lo mejor es que desde dentro de una institución seamos capaces de elevar la altura moral de esta institución y ser capaces de resolver los conflictos. Y para esto se crearon los comités de ética asistencial. Comienzo aclarando que hay varios tipos, para que, como estamos en estos días con esto de la aclaración terminológica, no todo es eutanasia, no todo es tal, bueno, pues hay distintos tipos también de comités de bioética. Están los comités nacionales de bioética, en España lo tenemos desde el año 2010, Pablo, me parece, 2010. En Francia es un organismo clásico que existe desde hace un montón de años, el Comité Consultatif. Son siempre consultivos, por lo tanto sus decisiones, las decisiones en Francia de l'AVI, las opiniones son recomendaciones que no son de obligado seguimiento, acatamiento, pero realmente están tan bien fundamentadas que la persona que recibe esa recomendación tiene que tener unos fuertes argumentos para decir, mira, no, yo no hago caso de lo que me dice el comité consultativo. Tiene que tener realmente unos argumentos bien potentes para contradecir las recomendaciones del comité. Hay comités de ética en las asociaciones profesionales, la Asociación de Cirujanos, la Asociación de Pediatría, suelen tener sus propios comités de ética. Los comités de la investigación, como ustedes forman parte en gran medida de estos, los conocen bien, evalúan los protocolos de investigación, también los de investigación cualitativa, y hay que evaluarlos correctamente. Y de lo que vamos a hablar a lo largo de este ratito, pues va a ser de los comités de ética asistencial o comités asistenciales de ética. Bueno, estos son los motivos que les he explicado por lo que es mejor evitar los tribunales judiciales. Y bueno, ¿de dónde vienen los problemas que llegan a los comités? ¿De dónde nacen los conflictos? Bueno, de todos los sitios, todos los interlocutores, todos los protagonistas que hay en el hospital, pues presentan. Son conflictos que nacen entre el paciente y él o la médica, entre el paciente y su propia familia, entre la familia o el paciente y la institución sanitaria, el ámbito que ha estado trabajando Pablo, entre todos que se enzarzan en una discusión y son incapaces de ponerse de acuerdo, y hay veces que estos conflictos son tan encarnizados que es difícil que entre ellos mismos logren un acuerdo, y es mejor que una instancia ajena a los afectados por el conflicto intervenga de una manera objetiva, de una manera neutra, que sepa contemplar a cada uno de ellos en pie de igualdad y que pueda ayudar a encontrar una solución. Bueno, ¿quién constituye un comité? Puesto que es un comité consultivo,
es interdisciplinar, tenemos que recoger el máximo de opiniones diversas, hacer una representación de todas las opiniones posibles dentro del comité. Tiene que ser una organización plural, pero además tiene como fin analizar y asesorar los problemas éticos que surjan con el objetivo de mejorar la calidad asistencial de esta institución clínica. Hay que dejar muy claro que, puesto que son asesores, puesto que son consultivos, nunca van a suplir a la decisión clínica. El clínico que haga la consulta es al final el último responsable de afrontar el conflicto y de tomar una decisión. Bueno, recordamos a nuestro viejo maestro Aristóteles, que viene muy bien recordarlo cuando constituimos un comité asistencial de ética. Él nos recordaba que en las situaciones, en las cuestiones importantes de nuestra vida, muchas veces la vida nos abruma, nos desconcierta, nos desorienta y nos tenemos que hacer aconsejar por otros porque desconfiamos de nosotros mismos y no nos creemos suficientes para decidir. Esto está en la base de la deliberación, esta forma de conocer, esta forma de saber que es la herramienta fundamental en los comités asistenciales de ética. Deliberar es una actitud de humildad, de reconocer la propia incapacidad individual para sacar adelante la respuesta a un conflicto que nos supera. Entonces, un comité es un grupo de personas que deliberan con prudencia, deliberan escuchando, deliberan no con prepotencia y pensando que el que mejor tiene la cabeza armada es uno mismo, sino que escucha, intenta aprender, intenta incorporar los razonamientos de los otros, respeta los derechos de los pacientes, tiene capacidad para las decisiones razonadas. Interesante palabra, razonadas. Esta mañana con Óscar, en otro tema, hablábamos de la fuerza que tiene en los seres humanos las emociones. Al final, la vida, los pasos más importantes lo hacemos movidos por las emociones, por los sentimientos. Bueno, pues hay que tener mucha precaución en un comité de ética, no dejarse llevar por las emociones, sino por los razonamientos. La razón es la principal compañera. La gente que constituye un comité tiene que tener habilidad para expresarse, para comunicar, tener un buen uso de la palabra, conocer los términos, saber utilizarlos bien. Hay que saber respetar la intimidad de la persona. No celebras un comité, conoces cosas, te vas a la cafetería y dices, oye, ¿oíste lo que pasó en la 5ª planta de cirugía? Y bueno, hay que mantener un compromiso pues muy estricto de confidencialidad. Capacidad de deliberación, actitud de humildad, de aprendizaje, no lo sé todo, actitud de compromiso con la docencia, por lo que voy a decir a continuación. Tenemos que estar en un continuo compromiso de aprender y de que los otros aprendan también. Conocer elementos de la ética de la investigación, conocer cómo se utilizan adecuadamente los recursos y luego estar orientados a los resultados, a conseguir una conclusión. Hay veces que los miembros de un comité disfrutan con el diletantismo intelectual de discutir, de razones, de principios, ya, pero al final tenemos que tomar una decisión porque hay un paciente o hay una enfermera, hay un médico que está esperando una respuesta. Bueno, ¿cómo se constituyen o qué miembros? Bueno, es un grupo interdisciplinar. Los miembros tienen que ser voluntarios, a nadie se le puede obligar a formar parte de un comité, personas abiertas al diálogo, con capacidad de interactuar. Creo que tiene que haber un número, dependiendo del tamaño total del comité, pero de 3, 4 médicos, 3, 4 enfermeras, una persona, allí los llamamos legos, personas ajenas a la institución, un ciudadano o una ciudadana que no tiene nada que ver con los sistemas sanitarios y que queremos
que él nos reporte su visión como ciudadano pues, a pie. Miembros del hospital, del servicio de atención al usuario o del trabajo social, trabajadores sociales o de asistencia espiritual, el capellán o algún tipo de líder de otra creencia religiosa, un pastor, un imán, etcétera, un miembro del Comité de Ética de la Investigación, un jurista, en definitiva, que aparezcan ahí el mayor punto de vista posible, los mayores puntos de vista posibles. Bueno, ¿qué funciones tienen los comités asistenciales de ética? Pues clásicamente y nacieron para dar respuestas a problemas clínicos como el que nos presentó Karen. Este fue el principal, digamos, resorte que hizo aparecer los comités asistenciales de ética. Pero luego nos hemos dado cuenta, y Pablo ha marcado muy bien el escenario de una institución que está llamada a dar un servicio de alta calidad ética. Bueno, pues eso quiere decir que un comité asistencial de ética no se va a quedar cruzadito de brazos allí en su despacho esperando a que alguien del hospital, paciente, médico, enfermera, servicio de atención al usuario, vengan a plantearles un problema. Hay muchas cosas que puede hacer un comité asistencial de ética mientras no llega un caso conflictivo, una situación clínica conflictiva. Una de ellas es elaborar protocolos que respeten las exigencias éticas. Entre ellos, pues, bueno, vamos a ver ahora un conjunto de ejemplos, pero yo quiero decir que esto supone que los miembros de un comité tienen que pasearse mucho por el hospital, tienen que ver cómo funcionan las salas de espera, van a conocer a la eficiente secretaria del servicio de urología que está dando a voz en grito la información a un paciente. Y aquí era un problema de urología, pero pueden ser problemas de carácter sexual, de carácter, bueno, cualquier información sanitaria tiene que ser algo íntimo, algo personal. Por lo tanto, un comité de ética tiene que pasearse para ver cómo se desarrollan los procesos de información, cómo muchas veces los médicos informan a los familiares en los pasillos de las unidades de hospitalización donde están pasando otras familias, otros pacientes, y ahí están y todo el mundo se está enterando de la información. Pablo ha dicho que los muros tienen valores, portan valores. Yo creo que los pijamas o pijamas que dicen aquí portan valores. Un comité de ética tiene que observar cómo los pacientes les hacemos pasear por los pasillos con estos camisones, las blusas de dormir que se atan, aquí existen también, se atan aquí arriba, luego hay una gran abertura que deja al aire la espalda y lo que viene detrás de la espalda también lo deja al aire. Entonces, tenemos como comité de ética asistencial ver cada uno de los elementos que pueden preservar la dignidad de las personas y elevar la altura moral de toda la institución. Tienen una tercera función que es formar en ética a todos los profesionales. Aquí la formación va dirigida interiormente a los miembros del comité que tienen que estar en continua formación, mejorando sus habilidades para la toma de decisiones, pero también formación dirigida a los profesionales del resto del hospital. ¿Para qué? Para que vayamos elevando la capacidad de percibir problemas éticos en los profesionales, que ellos sean capaces. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos muchas veces? Que nos hemos acostumbrado tanto a ver al paciente enseñando la parte posterior de su cuerpo, paseando por los pasillos, lo hemos visto tantas veces que se disminuye, al contrario, aumenta nuestro umbral de escandalización. Nos acostumbramos y ya no lo vemos como problemático. La formación dirigida a los profesionales del hospital o del centro de salud es afinar la sensibilidad para detectar los problemas éticos. Recientemente tuve que llevar a mi hija a un servicio de dermatología y tiene 18 años, está en
en pleno fragor de su, bueno, pues también de su timidez, de mostrar el cuerpo. Entonces ella se tuvo que quitar la ropa. Los 10 minutos o 15 minutos que duró la consulta, se abrió y se cerró la puerta para dar acceso a personas diferentes como unas 6 o 7 veces. Bueno, cuando salimos allí, ella se enfadó conmigo y me dijo, pero ¿no estáis papá y tú siempre hablando de la confidencialidad y de la intimidad? Claro, a mí me echaba la culpa, yo no tenía la culpa, pero claro, en casa siempre estamos hablando de estas cosas y ella se irritó muchísimo. Bueno, pues esto es también misión de un comité y esto es misión de un profesional que detecte, esto no puede estar pasando. ¿Por qué no lo detectamos? Pues porque no parece lo más normal del mundo. Entra uno, sale otro, la pobre chica está con el sostén y nada más. Entonces, esto tenemos que mejorarlo y lo tenemos que mejorar entre todos y es una buenísima herramienta el Comité Asistencial de Ética. Bueno, esto es un poco la situación en Andalucía. En este momento, desde el decreto de 2010, tenemos funcionando 20 comités de ética asistencial, uno más en un centro privado, y la normativa, el decreto dice que cada centro de provisión de servicios sanitarios tiene que estar adscrito a un comité de ética asistencial. Tiene un comité de referencia por si sale un problema, saber a quién está remitido, hay que remitirlo. Les presento esta web, es la web de los comités de ética de Andalucía, tiene 4 partes, el de abajo a la izquierda es del que estamos hablando, el Comité de Ética Asistencial. Les presenta un montón de documentación, de recursos de apoyo, acceso libre, es un magnífico recurso. Bueno, ¿qué temas son los más frecuentemente consultados a los comités? Esto una lista que vamos a hacer pues muy telegráfica. Consultas sobre diferencias entre los criterios de tratamiento, limitación del esfuerzo terapéutico, cuando la familia se opone a esa limitación, el rechazo de sangre o hemoderivados, rechazo de tratamientos, problemas con la información, la confidencialidad, la intimidad, el acceso a la historia clínica, el trasplante de órganos, la objeción de conciencia. Me salto obviamente algunos temas, los van leyendo ustedes, la cooperación al suicidio, el cambio de sexo en un menor de edad, los tratamientos fuera de la ficha técnica, de las opciones que ofrecen los sistemas sanitarios públicos allí, etcétera. Problemas sociales, necesidad de fisioterapia paliativa, vacunación del virus del papiloma humano, una actitud terapéutica o preventiva que está trayendo muchos problemas allí y que muchos padres y madres nos estamos resistiendo a aceptar para nuestros hijos. ¿Qué protocolos se han elaborado con el fin de prevenir la aparición de problemas? Bueno, pues se han hecho documentos, protocolos sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, sobre la donación de órganos y de trasplantes, materiales divulgativos para profesionales y para pacientes sobre las voluntades anticipadas, sobre el rechazo de tratamiento. Esto es muy importante. El otro día salió el tema de una unidad de cuidados intensivos que vienen los interlocutores, pero entre ellos no está el representante, luego viene el representante, pero se encuentra en conflicto con los interlocutores. Un protocolo en una unidad de cuidados intensivos, ¿qué se llama CTI aquí, una unidad de cuidados intensivos del CTI que diga, cuando ingrese un paciente, detectar quiénes son los interlocutores y de entre ellos quién es la persona que va a representar al paciente. Desgranar cada uno de estos pasos y hacer un protocolo de estas características. Saben ustedes que tuvimos el año pasado, bueno, pues un problema con el ébola, esta enfermedad que vino de África, hubo que hacer también protocolos y participó el Comité de Ética. Bueno, seguimos con los documentos. Bueno, esto un mensaje con un poco de maldad a los gerentes o a los gestores aquí presentes. A lo mejor no hay ninguno, se lo transmiten ustedes con todo mi cariño. Hay veces que los gerentes piensan, bueno, hay veces no, siempre, en que esto de los comités
es magnífico, nos va a evitar muchos problemas, muchas complicaciones, también económicamente va a resultar ventajoso, porque si no acudimos a los tribunales y resolvemos desde dentro los problemas, va a ser mucho más interesante, mucho más económico. Entonces ponderan, se llevan a los congresos internacionales la medalla de que en su hospital hay un comité de ética asistencial, pero sin embargo esto lo quieren hacer a coste cero, no empleando ningún recurso, no pagando formación, no liberando. Yo creo que los miembros del comité no tienen que estar pagados, ellos son voluntarios, pero sí que tienen que darles una contraprestación en términos de trabajo. Si él dedica 8 horas a la tarea del comité, él tiene que faltar al trabajo esas 8 horas. Esto no se puede hacer en el tiempo libre de los miembros del comité. Es una cosa que beneficia al hospital, que beneficia a los usuarios y a los profesionales. Luego, no tiene que ser con el altruismo total de los miembros. Entonces, elevar el talante ético del hospital no puede ser a coste cero. No puede ser a coste cero. Los gestores tienen que proveer presupuesto para que esto salga bien. Hay que destinar recursos. Yo siempre pongo el ejemplo de quizá lo único de lo que damos ejemplo en España, y es en todo el programa de donación y trasplantes. Somos famosos internacionalmente, solo en eso, bueno, y en el fútbol, solo en eso. Entonces, ¿por qué tiene tanto éxito el programa de trasplantes en España? Porque se le ha destinado muchos recursos económicos, muchos recursos estructurales, y entonces así salen muy bien las cosas. Si queremos que los comités de ética asistencial salgan bien, funcionen bien, no pueden ser a coste cero, señores gerentes, hay que destinarles recursos. Muchas gracias.